Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other topics, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Deck your home with Blinds.com. La 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 la. La 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 Blinds.com. DIY or let us install. La 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 la. La 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 Blinds.com. Free design consultation. Free. Plus free samples and free shipping. Free. Head to Blinds.com now for up to 45% off with minimum purchase plus a free professional measure. La Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Entre 4.500 y 4.000 años atrás, en una llanura entre dos ríos, en lo que hoy es Irak, la humanidad entera se reunió para construir algo que nunca debió existir. Pero esa construcción colosal escondía una rebelión. Mientras los ladrillos se apilaban metro tras metro, una torre crecía hacia el cielo. Y en las calles de abajo, 500.000 de personas trabajaban día y noche, hablando el mismo idioma, compartiendo el mismo objetivo y desafiando al mismo Dios. En la cima de esa torre, un hombre llamado Nimrod ordenaba, controlaba y soñaba con alcanzar los cielos sin permiso divino. Pero esa torre no era solo un edificio, era una máquina de adoración pagana, un monumento al orgullo humano y una declaración de guerra contra el Creador. Había algo funcionando en Babel que transformó una llanura vacía en la primera metrópolis de la historia. Y cuando Dios bajó para ver lo que estaban haciendo, lo que vio fue tan peligroso que tuvo que intervenir inmediatamente, de forma sobrenatural, cambiando para siempre el curso de la civilización humana. En este documental vamos a reconstruir exactamente cómo fue construida la Torre de Babel, ladrillo por ladrillo. Vas a descubrir cómo organizaban 500.000 de trabajadores, la tecnología revolucionaria de hornos que nadie había usado antes, el sistema de rampas que permitía subir toneladas de material a decenas de metros de altura y el momento exacto en que todo colapsó cuando las lenguas se confundieron. El último detalle explica por qué hoy existen 7.000 idiomas en el mundo y ruinas de zigurats por toda Mesopotamia. Caminar por la llanura de Sinar en aquella época era entrar en un mundo que funcionaba con una eficiencia aterradora. Imagina una planicie infinita entre dos ríos gigantes, el Tigris y el Éufrates, tierra tan fértil que el grano crecía sin esfuerzo. Agua abundante fluyendo todo el año y ni una montaña en el horizonte para bloquear la vista. Pero lo más impresionante no era la geografía, era la gente. Génesis 11:1 establece algo que hoy nos cuesta comprender. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, no dialectos, no acentos regionales, no barreras de comunicación. Cuando alguien en el norte de la llanura decía agua, alguien a 50 kilómetros al sur entendía exactamente lo mismo. La palabra era idéntica, la pronunciación era perfecta. Era como si toda la humanidad compartiera un solo cerebro lingüístico. Y no era poca gente. Los estudiosos calculan que en ese momento, aproximadamente 100 a 150 años después del diluvio, la población humana había crecido a varios cientos de miles de personas. ¿Cómo llegaron a ese número? Génesis 10 lista los descendientes de Noé. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, tuvieron familias grandes. Esas familias se multiplicaron. La expectativa de vida todavía era alta.
entre 300 y 400 años después del diluvio. Sem vivió 600 años. Eso significa que varias generaciones coexistían al mismo tiempo, todas viviendo en la misma región, todas hablando la misma lengua. Pero había algo extraño. Dios había dado una orden clara en Génesis 9:1 después del diluvio. Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Llenad. La palabra en hebreo es male, que significa llenar completamente, esparcirse por todos lados, ocupar cada rincón, no quedarse en un solo lugar. Pero cuando miras Génesis 11:2, encuentras algo diferente. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Se establecieron. La palabra hebrea es yashab, que significa asentarse, quedarse, hacer un hogar permanente. No estaban obedeciendo. Estaban haciendo exactamente lo opuesto, y había una razón. Tenían miedo. Miedo de separarse, miedo de perder contacto, miedo de enfrentar lo desconocido solos. Pero más que miedo, tenían ambición. La llanura que encontraron era perfecta para sus planes. No había piedras grandes, pero el suelo estaba lleno de arcilla. No había montañas con canteras, pero había algo mejor. Betún natural, brotando del suelo. Betún es asfalto líquido, un subproducto del petróleo que se filtra a través de grietas en la tierra. En Mesopotamia, especialmente cerca de donde hoy está la ciudad de Hit, en Irak, el betún era abundante. Los antiguos lo llamaban brea y lo usaban para impermeabilizar barcos. Pero en Babel descubrieron que también funcionaba como cemento. Entonces tenían los ingredientes básicos: arcilla para hacer ladrillos, betún para pegarlos, agua de los ríos para todo el proceso y tierra plana para construir sin obstáculos. Pero faltaba algo crucial: liderazgo. Y ese liderazgo llegó en la forma de un hombre que la Biblia describe con una frase escalofriante. Génesis 10:8-9 dice: Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. La palabra poderoso en hebreo es Gibor, que significa guerrero, tirano, alguien que toma poder por la fuerza. Y la frase vigoroso cazador delante de Jehová no es un cumplido. En hebreo, delante de puede significar en oposición a o en desafío de. Nimrod no cazaba animales para Dios, cazaba hombres, controlaba tribus, construía un imperio, y ese imperio comenzó exactamente en Babel. Génesis 10:10 es claro, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Babel fue su primera capital. No fue una aldea que creció naturalmente. Fue una ciudad planificada, diseñada, construida con propósito político. Y en el centro de esa ciudad, Nimrod quería algo que nunca se había intentado antes: una torre que alcanzara el cielo. Pero lo más perturbador no era la altura de la torre, era lo que iban a poner en la cima. Salir de tu tienda de cuero una mañana en Sinar y ver filas interminables de personas marchando hacia el centro de la llanura no era normal, pero eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Génesis 11:3 registra la decisión colectiva. Y dijeron los unos a los otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Parece simple, pero esa frase cambia todo. Porque antes de Babel, nadie cosía ladrillos con fuego. Déjame explicar. En el mundo antiguo, los ladrillos se hacían de dos formas. La primera era adobe. Mezclas arcilla con paja, la pones en un molde rectangular, la dejas secar al sol. Es rápido, barato, funcional. Pero tiene un problema masivo. Cuando llueve, el adobe se deshace. Se vuelve lodo otra vez. Por eso las casas de adobe necesitan mantenimiento constante, techos que protejan las paredes y aún así duran solo décadas. La segunda forma era piedra tallada. Si vivías cerca de montañas, cortabas bloques de roca, los transportabas, los apilabas con precisión. Duraba para siempre. Las pirámides de Egipto son prueba. Pero cortar piedra es lento, requiere herramientas especializadas, y en Sinar no había montañas, solo llanura plana hasta donde alcanzaba la vista.
Entonces Nimrod y sus ingenieros inventaron algo revolucionario: el ladrillo cocido. Tomaban arcilla del río, la mezclaban con agua hasta conseguir consistencia perfecta, la ponían en moldes de madera, la dejaban secar un poco y después la metían en hornos gigantes. Fuego constante, temperaturas de 900 a 1000 grados Celsius, cocinando la arcilla durante horas hasta que se transformaba en cerámica dura como piedra. El resultado era un ladrillo que no se deshacía con agua. Resistía lluvia, inundaciones, el paso de siglos. Y lo mejor de todo, era producción en masa. Génesis 11:3 dice que usaron ladrillo en lugar de piedra. No porque fuera mejor que piedra, sino porque era más rápido. Podías entrenar a miles de personas para hacer ladrillos en cuestión de días. No necesitabas canteros expertos, solo necesitabas moldes, hornos y organización brutal. Y la organización era el verdadero genio de Babel. Imagina una línea de producción que se extendía por kilómetros. En el extremo sur, cerca del río Éufrates, equipos de excavadores sacaban arcilla del fondo del río con palas de madera. La arcilla era cargada en cestas de mimbre por mujeres y niños, quienes la transportaban 100 metros tierra adentro hasta las áreas de mezcla. Allí, otros trabajadores pisaban la arcilla con los pies, mezclándola con agua en pozos poco profundos. El trabajo era agotador. Tus piernas se hundían hasta las rodillas en lodo espeso. El sol golpeaba tu espalda sin piedad. El sudor goteaba en la mezcla, pero no podías parar. Había supervisores caminando entre los trabajadores con varas, gritando órdenes, golpeando a quien se detenía. Cuando la arcilla alcanzaba la consistencia correcta, era llevada a las áreas de moldeado. Hileras interminables de moldes de madera, cada uno del tamaño estándar que los arqueólogos han encontrado en ruinas de Sigurats. 40 centímetros de largo, 20 de ancho, 10 de alto. Los moldeadores trabajaban en cuclillas, tomando puñados de arcilla, llenando el molde, alisando la superficie con las manos mojadas, desmoldando el ladrillo con un golpe seco y dejándolo secar al sol. Un moldeador experto. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite, obey your thirst. You know what they say. Early bird gets the ultimate vacation home. Book early and save over $530 on a week-long stay with Vrbo. Because early gets you closer to the action. Whether it's waves lapping at the shore or snoozing in a hammock that overlooks, well, whatever you want it to. So you can all enjoy the payoff come summer with Vrbo's early booking deals. Rise and shine. Average savings $550. Select homes only. Minimum 7-day stay required. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros. Word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. Podía hacer 200 ladrillos por día. Si tenías 10.000 moldeadores trabajando simultáneamente, eso era 2 millones de ladrillos por día. Suena imposible, pero los números cuadran cuando entiendes la escala de Babel. Los arqueólogos estiman que un sigurat típico de Mesopotamia usaba entre 10 y 30 millones de ladrillos. Si la Torre de Babel era significativamente más grande, como las fuentes antiguas sugieren, podrías estar hablando de 50 millones de ladrillos o más. Pero hacer el ladrillo era solo el primer paso. Después venía el fuego. Los hornos de Babel no eran estructuras pequeñas. Basándose en excavaciones arqueológicas de sitios mesopotámicos de la misma época, sabemos que construían hornos circulares de 5 a 8 metros de diámetro. La base era una cámara de combustión
donde quemaban madera, juncos secos del río y cualquier material orgánico disponible. Arriba había una cámara de cocción donde apilaban los ladrillos en filas, dejando espacio entre ellos para que el calor circulara. El fuego tenía que mantenerse constante durante 12 a 24 horas. No podía apagarse, no podía enfriarse. Eso significaba turnos de trabajadores alimentando el fuego toda la noche. Y no era fuego común. Era un infierno controlado que alcanzaba temperaturas que derretirían bronce. Los trabajadores que alimentaban los hornos usaban trapos mojados cubriendo sus caras para no quemarse los pulmones con el aire caliente. Cuando los ladrillos finalmente salían de los hornos, estaban tan calientes que brillaban de color rojo en la oscuridad. Tenían que enfriarse durante horas antes de poder tocarlos. Incluso entonces había que manipularlos con cuidado. Un ladrillo cocido mal, con grietas internas, podía romperse bajo peso y comprometer toda una sección de la torre. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Génesis 11:3 menciona el segundo ingrediente clave. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. El asfalto era el betún natural, pero no lo usaban crudo. Lo calentaban hasta que se volvía líquido. Lo mezclaban con arena para darle cuerpo y lo aplicaban entre los ladrillos como cemento. El betún tenía una propiedad que ninguna otra mezcla antigua tenía. Era completamente impermeable. Cuando se solidificaba, creaba un sello tan fuerte que el agua no podía penetrar. Eso significa que la Torre de Babel era resistente a inundaciones, algo crucial para una civilización que acababa de sobrevivir al diluvio. El mensaje subliminal era claro: Dios no puede inundarnos de nuevo. Somos a prueba de agua. Excavaciones arqueológicas en Babilonia, en el sitio del antiguo Etemenanki, que muchos estudiosos creen que es la ubicación de la Torre de Babel original, encontraron restos de ladrillos unidos con betún. Los ladrillos todavía estaban pegados después de 4000 años. Algunos tenían inscripciones en escritura cuneiforme. Una decía: Nabucodonosor, rey de Babilonia, el proveedor de Esagila y Esida, el hijo primogénito de Nabopolassar, rey de Babilonia. Eso es de una reconstrucción posterior, siglos después de Babel original, pero usa exactamente la misma técnica: ladrillos cocidos unidos con betún. Pero mientras los ladrillos se acumulaban en pilas gigantes esperando ser usados, el verdadero desafío apenas comenzaba, porque no puedes construir una torre que alcance el cielo sin resolver un problema brutal: cómo subir millones de ladrillos hacia arriba. Imagina estar parado en la base de una estructura que ya mide 30 metros de altura, y tu trabajo es subir ladrillos a la cima. Cada ladrillo pesa aproximadamente 15 kilos. Necesitas subir miles por día. No hay grúas, no hay poleas, no hay maquinaria moderna. Solo tienes rampas, cuerdas, animales y fuerza humana bruta. Esa era la realidad en Babel. La construcción de la torre seguía el modelo del zigurat, una estructura piramidal escalonada típica de Mesopotamia. No era una torre cilíndrica como imaginamos hoy. Era una pirámide de plataformas cada vez más pequeñas, apiladas una encima de la otra. La base era enorme, tal vez 90 metros por 90 metros, del tamaño de un estadio de fútbol. Desde esa base, la primera plataforma se elevaba 10 o 15 metros. Después venía la segunda plataforma, más pequeña, quizás 70 metros por 70 metros. Después la tercera, la cuarta, la quinta, subiendo y subiendo hasta que la cima, la séptima plataforma, tal vez medía solo 20 metros por 20 metros. Pero cada plataforma no era solo un cuadrado vacío, era un piso completo con habitaciones, pasillos, escaleras internas y en algunos casos templos, porque la Torre de Babel no era solo arquitectura. Era teología construida en ladrillo. Cada nivel representaba una esfera celestial, una conexión con los dioses de las estrellas, una escalera física entre la tierra y el cielo. Para construir la base,
Primero tenían que nivelar el terreno. Equipos de trabajadores, tal vez 20.000 hombres, excavaban la tierra, removían rocas, compactaban el suelo golpeándolo con mazos de madera. Después, trazaban las líneas de la base usando cuerdas y estacas. La precisión era crucial. Si la base estaba desalineada, aunque sea 1 grado, cuando la torre alcanzara 50 metros de altura, la cima estaría metros fuera de lugar. Cuando la base estaba lista, comenzaba la colocación de ladrillos, hileras y más hileras, cada ladrillo colocado con betún caliente entre ellos. Los albañiles trabajaban en equipos de 3. Uno aplicaba el betún, otro colocaba el ladrillo. El tercero verificaba el nivel usando herramientas simples, probablemente una cuerda con un peso en el extremo para asegurar que las paredes fueran perfectamente verticales. Pero a medida que la torre crecía, el problema logístico se volvía exponencialmente más difícil. ¿Cómo subes un ladrillo de 15 kilos a 30 metros de altura? La respuesta: rampas. Rampas gigantescas de tierra compactada que zigzagueaban alrededor de la torre, como una serpiente. Imagina una rampa que comienza en el suelo, sube gradualmente con una inclinación suave, gira 90 grados cuando llega al borde de la base, sube por el costado de la torre, gira de nuevo y así sucesivamente, creando una espiral ascendente. La rampa tenía que ser lo suficientemente ancha para que 2 burros cargando ladrillos pudieran pasar uno al lado del otro, probablemente 4 metros de ancho, y no podía ser demasiado empinada, o los animales no podrían subir. La inclinación ideal era aproximadamente 1/10, lo que significa que por cada metro que subías en altura, la rampa avanzaba 10 metros horizontalmente. Si querías llegar a 60 metros de altura, necesitabas una rampa de 600 metros de largo. Eso es más de medio kilómetro de tierra compactada enrollándose alrededor de la torre. Los trabajadores que construían las rampas eran casi tan numerosos como los que colocaban ladrillos. Excavaban tierra, la cargaban en cestas, la transportaban, la vertían en la rampa, la compactaban pisándola y golpeándola. Era un trabajo eterno, porque a medida que la torre crecía, la rampa tenía que extenderse. Y cuando finalmente alcanzabas la cima y terminabas esa sección de la torre, tenías que desmantelar toda la rampa, llevando la tierra de vuelta abajo, solo para comenzar de nuevo con la siguiente plataforma. Pero las rampas no eran el único desafío, estaba el agua. Los trabajadores en la cima de la torre necesitaban agua para mezclar el betún, para beber, para limpiar herramientas. Subir agua es casi tan difícil como subir ladrillos. Usaban odres de cuero, bolsas hechas de piel de cabra cosidas con tendones, que podían contener 10 a 20 litros. Equipos de aguadores subían y bajaban la rampa todo el día, un flujo constante de líquido ascendiendo contra la gravedad. Y estaba la comida. 500,000 de personas trabajando necesitan alimentarse. La logística era brutal. Génesis no menciona detalles, pero podemos reconstruirlo basándonos en textos mesopotámicos posteriores. Los trabajadores recibían raciones, pan de cebada, dátiles, cebollas, a veces pescado seco del río. Las cocinas estaban en la periferia de Babel, hornos comunales donde panaderos trabajaban turnos de 24 horas. El pan era llevado a la torre en cestas, distribuido por supervisores que llevaban registros en tablillas de arcilla, marcando quién recibió su ración y quién no. Pero aquí está el detalle más escalofriante. Este no era trabajo voluntario. Génesis 11:4 revela la motivación de los líderes. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Tenían miedo de dispersarse, y ese miedo se manifestaba en control. Nimrod, el tirano, no pedía voluntarios, convocaba a trabajadores. Cada familia tenía que aportar un número específico de hombres. Si te negabas, eras ejecutado. Las tradiciones judías antiguas, preservadas en el libro de Jasher, un texto extrabíblico mencionado en Josué 10:13,
Dicen que Nimrod era brutal con los desobedientes. El libro de Shasher describe que si un hombre caía de la torre y moría, nadie lloraba. Pero si un ladrillo caía y se rompía, todos se lamentaban porque habían perdido material de construcción. La vida humana valía menos que un ladrillo. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Esa era la atmósfera en Babel. No era una construcción comunitaria feliz. Era esclavitud disfrazada de proyecto nacional, y mientras los trabajadores sudaban abajo, arriba, en la cima de la torre, algo oscuro estaba tomando forma, porque Nimrod no estaba construyendo solo una torre, estaba construyendo un templo, y ese templo no era para adorar a Jehová. Vivir en la ciudad de Babel durante la construcción de la torre no era caminar por una aldea tranquila, era estar atrapado en una colmena humana que nunca dormía. El ruido era constante, el golpe de martillos sobre cinceles, el crujido de cuerdas tensándose, el mugido de bueyes arrastrando cargas, las voces de supervisores gritando órdenes, el crepitar de hornos quemando día y noche, y por encima de todo, el cántico rítmico de miles de trabajadores sincronizando sus movimientos. ¡Arriba! 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 La ciudad se había organizado en distritos basados en función. Al este estaban los hornos, cientos de estructuras circulares expulsando humo negro hacia el cielo, tiñendo las nubes de gris permanente. El olor a madera quemada y arcilla cocida penetraba todo. Tus ropas olían a humo, tu piel estaba cubierta de ceniza. Incluso la comida sabía a hollín. Al oeste estaban los almacenes de ladrillos, pilas y más pilas, organizadas en filas perfectas, cada pila del tamaño de una casa. Los contadores caminaban entre las filas con tablillas de arcilla, marcando cada 1000 ladrillos con símbolos cuneiformes. La contabilidad era obsesiva. Nimrod quería saber exactamente cuántos ladrillos había, cuántos se usaban por día, cuántos faltaban para terminar cada nivel. Al norte estaban las viviendas de los trabajadores, no casas, barracas, estructuras largas de adobe con techos de juncos, sin ventanas, solo una puerta en cada extremo, dentro hileras de esteras, en el suelo donde los trabajadores dormían uno al lado del otro, tan apretados que cuando uno se daba vuelta, empujaba al siguiente. No había privacidad, no había comodidad, solo descanso mínimo antes de volver al trabajo al amanecer. Y en el centro, dominando todo, estaba la torre, incluso a medio construir. Era la estructura más grande que alguien había visto jamás. Cuando estabas en la base mirando hacia arriba, la cima se perdía en la bruma del humo y el polvo. Parecía que realmente alcanzaba el cielo. Y ese era el punto. La torre no era solo funcional, era psicológica, era propaganda arquitectónica. Pero mientras la mayoría de las personas veían grandeza, algunos veían algo más oscuro. Había un grupo en Babel que no estaba contento con el proyecto, un remanente pequeño, tal vez unos pocos miles entre 500,000, que todavía recordaban las historias de Noé, que todavía creían en Jehová, que sabían que lo que estaban haciendo era rebelión, no progreso. Entre esos fieles estaba Sem, el hijo de Noé. Génesis 11:10-11 registra que Sem vivió 600 años, y si haces los cálculos cronológicos, estaba vivo durante la construcción de Babel.
Tenía más de 400 años en 1600. En ese momento era el último enlace viviente con el mundo prediluviano. Había visto el juicio de Dios, había estado dentro del arca, había caminado por un mundo vacío después de que las aguas retrocedieran, y ahora veía a sus descendientes cometiendo exactamente el mismo error que causó el diluvio: orgullo, desenfrenado. Las tradiciones judías preservadas en el Midrash, comentarios rabínicos antiguos, dicen que Sem intentó advertir a Nimrod: estás construyendo una torre para alcanzar el cielo, pero Dios no está en un lugar físico que puedes alcanzar con ladrillos. Estás repitiendo el pecado de Adán, queriendo ser como Dios. Detén esto antes de que sea demasiado tarde. Pero Nimrod se rió. El Dios de Noé inundó el mundo, pero yo construiré tan alto que ninguna inundación me alcanzará. Y si él envía fuego, construiré con ladrillos que no queman. Soy más listo que Dios. Esa arrogancia no era solo palabras. Se manifestaba en la religión oficial de Babel. Porque en la cima de la torre, Nimrod no estaba construyendo un observatorio astronómico, estaba construyendo un templo, y ese templo estaba dedicado a las estrellas. La adoración astral era el corazón del sistema babilónico. Creían que los dioses vivían en las estrellas, que los planetas controlaban el destino humano, que si podías construir alto suficiente, podías entrar en contacto directo con esas fuerzas cósmicas. Excavaciones arqueológicas en Sigurats, posteriores de Mesopotamia, revelan el patrón. La cima siempre tenía un pequeño templo, una sola habitación con un altar. Sacerdotes subían allí al amanecer y al atardecer, ofreciendo incienso, derramando libaciones, cantando himnos a los dioses. Y en algunos casos, más oscuros, había sacrificios, no solo animales. Tradiciones antiguas mencionan sacrificios humanos en las cimas de ciertos zigurats, especialmente cuando se dedicaban nuevas estructuras. Si eso sucedió en Babel, la Biblia no lo dice explícitamente, pero el lenguaje de Génesis 11:4 es revelador. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. La palabra hebrea para cúspide es rosh, que puede significar cabeza o cima, pero en contextos religiosos también puede significar altar o lugar de adoración. La torre no era solo alta, era sagrada para ellos. Y entonces, cuando la torre alcanzó una altura que desafiaba toda lógica humana, cuando los trabajadores en la base parecían hormigas vistos desde la cima, cuando Nimrod estaba a punto de declarar el proyecto completo y convocar una ceremonia de dedicación donde toda la humanidad adoraría en el templo del cielo, Dios decidió que ya era suficiente. Génesis 11:5 marca el punto de inflexión con una frase cargada de ironía divina. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ellos estaban construyendo hacia arriba para alcanzar a Dios. Pero Dios tuvo que bajar para ver su construcción, incluso con toda su tecnología, toda su organización, toda su ambición. La torre era tan pequeña desde la perspectiva de Dios que tuvo que descender para inspeccionarla. Y lo que vio no fue impresionante, fue peligroso. Imagina estar en medio de tu turno de trabajo, colocando ladrillos en la plataforma 5 de la torre, cuando de repente el hombre a tu lado te dice algo, pero no entiendes ni una palabra. No es que hable bajito o con acento, es que literalmente cada sonido que sale de su boca es incomprensible. Intentas responder, pero él te mira confundido. Gritas pidiendo ayuda al supervisor, pero él también habla en un idioma extraño. Miras alrededor y el caos está explotando en todas direcciones. Génesis 11:6-7 registra exactamente lo que Dios vio y lo que decidió hacer. Y dijo Jehová: aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Fíjate en las palabras. Nada les hará desistir ahora
de lo que han pensado hacer. Dios no estaba preocupado porque la torre fuera muy alta. Estaba preocupado porque la humanidad unificada, hablando un solo idioma, con tecnología avanzada y sin temor de Dios, era capaz de cualquier cosa. La maldad que Dios había juzgado en el diluvio estaba resurgiendo. Pero esta vez, en lugar de destruir a toda la humanidad otra vez, Dios implementó una solución quirúrgica: dividir el idioma. Y no fue una división simple. No fue que ahora algunos hablaban hebreo y otros hablaban sumerio. Fue una explosión lingüística instantánea. Tradiciones judías antiguas dicen que se formaron 70 idiomas en ese momento, correspondiendo a las 70 naciones listadas en Génesis 10. Los lingüistas modernos creen que los aproximadamente 7.000 idiomas que existen hoy pueden rastrearse a un pequeño número de familias lingüísticas originales. Y la ubicación geográfica donde esas familias se diversificaron apunta a Mesopotamia. Pero piensa en lo que eso significaba en el terreno. Tú te despiertas hablando el idioma universal. Vas a trabajar y en algún momento durante el día tu cerebro cambia. De repente estás pensando en palabras diferentes. Tu boca forma sonidos diferentes. Y cuando intentas comunicarte con tu vecino que ayer era tu mejor amigo, es como si fuera un extraterrestre. El pánico debe haber sido absoluto. En la torre, el trabajo se detuvo inmediatamente. Imposible coordinar equipos cuando nadie entiende las órdenes. El supervisor grita: «¡Sube el ladrillo!», pero el trabajador escucha ruidos sin sentido. Trabajador pregunta: «¿Dónde pongo esto?», pero el supervisor no comprende. Las cadenas de producción colapsan, los equipos se desintegran, los accidentes se multiplican porque nadie puede advertir del peligro. Génesis 11:8 describe el resultado. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. No fue que Dios los obligó a irse físicamente, fue que ya no podían funcionar juntos. Si tú solo puedes comunicarte con 50 personas de 500,000, naturalmente te vas a agrupar con esas 50 y alejarte del caos. Y eso es exactamente lo que pasó. Los grupos lingüísticos se separaron. Familias que hablaban el mismo nuevo idioma se juntaban. Y cuando tenías un grupo lo suficientemente grande para sobrevivir 500 o 1,000 personas, empacabas tus cosas y te ibas. Algunos fueron al norte, hacia Siria, otros al sur, hacia Arabia, otros al oeste, hacia Canaán, otros al este, hacia Persia. Génesis 10 lista las direcciones. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Pero no fue una migración pacífica. Había violencia, porque cuando dos grupos que no pueden comunicarse compiten por los mismos recursos, agua, comida, tierra fértil, el conflicto es inevitable. El libro de Jasher menciona que hubo batallas mientras los grupos se dispersaban, cada uno tratando de asegurar territorio antes de partir hacia regiones más lejanas, y la torre quedó abandonada. Génesis 11:9 cierra la historia. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel en hebreo suena como Balal, que significa confundir. Era un nombre permanente de vergüenza. El proyecto que iba a ser un nombre para la humanidad terminó siendo recordado como el lugar donde Dios confundió todo. Pero la torre no desapareció de inmediato. Estructuras de ladrillo cocido no colapsan solas. Entonces, ¿qué pasó con ella? Los arqueólogos tienen pistas. En el sitio de Babilonia, en Irak, hay ruinas de un zigurat llamado Etemenanki, que significa casa de la fundación del cielo y la tierra. Heródoto, el historiador griego que visitó Babilonia en el siglo V a.C., lo describió. Una torre sólida con 8 niveles, cada uno más pequeño que el anterior, con una escalera que sube en espiral alrededor del exterior y lugares para descansar a mitad de camino. Excavaciones realizadas por arqueólogos alemanes a principios del siglo XX encontraron la base del Etemenanki. Era cuadrada,
aproximadamente 91 metros por lado. Las estimaciones sugieren que la estructura completa alcanzaba 91 metros de altura también, formando un cubo perfecto con las 7 plataformas piramidales encima. Pero esa era una reconstrucción posterior, construida por Nabucodonosor II en el siglo VI a.C., más de 1500 años después de Babel original. Entonces, ¿dónde está la torre original? Probablemente en el mismo lugar, pero en capas más profundas. La práctica en Mesopotamia era reconstruir sobre ruinas antiguas. Cuando una estructura se deterioraba, no la demolían. Nivelaban la cima, rellenaban con escombros y construían encima. Es por eso que los arqueólogos encuentran capas de civilizaciones apiladas como un pastel. Pero hay evidencia física de que Babel dejó una marca permanente. Tablillas cuneiformes de toda Mesopotamia mencionan una torre que alcanza el cielo en 1900. Leyendas antiguas. Una tablilla encontrada en Borsippa, una ciudad cerca de Babilonia, describe un sigurat que su cima golpea el cielo. Otra tablilla dice Babilonia, que fue maldita por confundir lenguas. Los babilonios sabían su propia historia. Sabían que algo había pasado allí que cambió el mundo. Y no era solo Mesopotamia. Culturas de todo el mundo tienen leyendas sorprendentemente similares sobre una época cuando toda la humanidad hablaba un solo idioma, intentó construir algo para alcanzar el cielo, y los dioses los castigaron dividiendo sus lenguas y dispersándolos. Los nativos americanos tienen versiones, los africanos tienen versiones, los asiáticos tienen versiones. Es como si la memoria colectiva de Babel estuviera grabada en el ADN cultural de la especie humana. Pero mientras la torre se desmoronaba lentamente, abandonada a los elementos, las consecuencias de Babel apenas comenzaban. Porque cuando divides el idioma, divides la cultura. Y cuando divides la cultura, creas identidades separadas. Y esas identidades eventualmente se convierten en naciones. Y esas naciones eventualmente entran en conflicto. El mundo que conocemos hoy, con sus fronteras, sus guerras, sus malentendidos, puede rastrearse directamente hasta ese día en Babel, cuando Dios confundió las lenguas. Pero la historia no termina en tragedia, porque Dios no dividió a la humanidad para destruirla, la dividió para preservarla. Y miles de años después, en el libro de Hechos, capítulo 2, ocurre algo que revierte simbólicamente Babel. Los últimos días en Babel deben haber sido apocalípticos, no en el sentido de fuego cayendo del cielo, sino en el sentido de que el orden social colapsó completamente. Imagina una ciudad de 500,000 de personas donde nadie puede coordinar nada. Las panaderías no funcionan porque los panaderos no entienden los pedidos. Los pozos de agua se vuelven caóticos porque los grupos pelean por acceso sin poder negociar. Los niños lloran porque no entienden lo que sus padres dicen. Las familias se desintegran porque los esposos y esposas, si venían de linajes diferentes, ahora hablan idiomas diferentes. El libro de Yasher, aunque no es parte del canon bíblico, preserva tradiciones antiguas sobre este periodo. Describe que los trabajadores se volvieron violentos. Algunos, frustrados por no poder comunicarse, atacaban a otros con las mismas herramientas que usaban para construir. Las peleas estallaban constantemente. El proyecto que iba a unir a la humanidad terminó creando la primera guerra civil de la historia. Y Nimrod, el líder que había iniciado todo, estaba impotente. Su poder había dependido de la comunicación, de dar órdenes y que fueran obedecidas, de organizar grandes masas de personas hacia un objetivo común. Pero cuando el idioma se fragmentó, su imperio se fragmentó con él. Génesis 10:10 había dicho que el comienzo de su reino fue Babel. Pero ahora Babel ya no era su reino. Era una ruina habitada por grupos hostiles que no reconocían su autoridad. Tradiciones judías posteriores dicen que Nimrod intentó mantener el control por la fuerza. Ejecutó a líderes de grupos rebeldes. Ordenó que continuara la construcción de la torre, aunque fuera imposible.
coordinar el trabajo, pero eventualmente tuvo que aceptar la realidad. Su sueño había muerto, y con el tiempo, incluso él tuvo que elegir un grupo lingüístico al cual unirse. Probablemente eligió el grupo que hablaba lo que se convertiría en acadio, el idioma dominante de Mesopotamia en los siglos siguientes. Pero la mayoría de la gente no se quedó. Génesis 11:9 es claro: desde allí los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra. La dispersión no fue opcional, era supervivencia. Quedarse en Babel significaba competir con cientos de miles de personas por recursos limitados en una tierra que ya había sido sobreexplotada. Los campos alrededor de la ciudad estaban agotados. Los bosques habían sido talados para hacer fuego para los hornos. El río estaba contaminado con desechos de 500,000 de personas. Entonces los grupos migraron, y las rutas que tomaron están documentadas tanto en la Biblia como en la arqueología. Génesis 10 lista las 70 naciones que surgieron de los descendientes de Noé. Cada nombre en esa lista corresponde a un pueblo real que los arqueólogos han identificado. Los hijos de Jafet fueron al norte y al oeste. Gomer se convirtió en los cimerios, que poblaron lo que hoy es Turquía y el sur de Rusia. Magog es identificado con pueblos escitas que se extendieron por las estepas de Asia Central. Madai se convirtió en los medos, que fundaron un imperio en lo que hoy es Irán. Javán se convirtió en los jonios. Los griegos, Tubal y Mesec se establecieron en Anatolia. Los hijos de Cam fueron al sur y al oeste. Cus se estableció en Etiopía. Misraim es el nombre hebreo de Egipto. Put es Libia. Y Canaán, obviamente, pobló la tierra de Canaán, lo que hoy es Israel y Líbano. Cada uno de estos grupos llevó consigo su nuevo idioma, desarrolló su propia cultura y eventualmente fundó sus propias civilizaciones. Los hijos de Sem, los semitas, permanecieron principalmente en Mesopotamia y Arabia. Elam fundó un reino en el suroeste de Irán. Asur fundó a Siria en el norte de Irak. Aram se estableció en Siria. Y Arfaxad, a través de su descendiente Eber, se convirtió en el ancestro de los hebreos. Abraham, el padre de Israel, vino del linaje de Sem, específicamente de Ur de los Caldeos, una ciudad en el sur de Mesopotamia. Pero aquí está el detalle fascinante. Aunque los idiomas se diversificaron, la arquitectura religiosa permaneció sorprendentemente similar. A medida que estos grupos migraron y fundaron nuevas ciudades, construyeron estructuras que se parecían a la Torre de Babel. Sigurats aparecieron por toda Mesopotamia. Pirámides escalonadas aparecieron en Egipto, aunque con un diseño ligeramente diferente. Estructuras piramidales aparecieron en Mesoamérica, construidas por pueblos que supuestamente nunca tuvieron contacto con Mesopotamia. ¿Coincidencia o memoria cultural de Babel? Los arqueólogos han documentado más de 30 sigurats en Irak e Irán. El más famoso, después del Etemenanki de Babilonia, es el Sigurat de Ur, construido alrededor del 2100 a.C. por el rey Ur-Nammu. Está notablemente bien preservado. Tiene 3 niveles, con escaleras que suben por el frente. La base mide 64 metros por 46 metros. La altura original era de aproximadamente 30 metros. En la cima había un templo dedicado al dios Luna Nana. Excavaciones en el Sigurat de Ur revelaron detalles de construcción idénticos a lo que la Biblia describe en Babel. Ladrillos cosidos unidos con betún, inscripciones cuneiformes en algunos ladrillos identificando al rey que ordenó la construcción, rampas de acceso en los costados, drenajes internos para evitar que el agua de lluvia se acumulara. Era tecnología probada y probablemente fue transmitida directamente desde los constructores de Babel, que se dispersaron y llevaron su conocimiento arquitectónico con ellos. Pero mientras la tecnología se dispersó, la ideología también se dispersó. Y esa ideología era adoración astral. Los babilonios adoraban a Marduk, asociado con el planeta Júpiter. Los asirios adoraban a Ashur,
asociado con las estrellas. Los egipcios adoraban a Ra, el sol. Los cananeos adoraban a Baal, el dios tormenta que controlaba las lluvias desde el cielo. Todos estos sistemas religiosos tenían una raíz común, la creencia de que los dioses vivían en el cielo y que las estructuras altas permitían el contacto con ellos. Eso es exactamente lo contrario de lo que Dios había revelado a Adán, Noé y sus descendientes. El Dios verdadero no vive en un lugar físico que puedes alcanzar con una escalera. Él es omnipresente, trascendente, no contenido por estructuras humanas. Primero Reyes 8:27, cuando Salomón dedicó el templo en Jerusalén, lo expresó perfectamente. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Pero la humanidad en Babel había olvidado eso, y cuando fueron dispersados, llevaron consigo esa teología corrupta. Es por eso que encuentras sacrificios humanos en culturas tan lejanas como los aztecas en México. Es por eso que encuentras adoración solar en lugares tan diversos como Egipto, Perú y Japón. Es por eso que encuentras zigurats, pirámides y templos en montañas por todo el mundo. La rebelión de Babel no fue contenida, fue exportada. Y entonces, más de 2000 años después de Babel, Dios inició un plan de rescate, no construyendo otra torre, sino llamando a un hombre, Abraham. Génesis 12:1-3 registra el llamado: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nota la conexión. En Babel, la humanidad dijo: hagámonos un nombre. En Abraham, Dios dijo: engrandeceré tu nombre. Babel era autoglorificación. Abraham era humildad y obediencia. Babel terminó en dispersión y juicio. Abraham comenzó con una promesa: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Las mismas familias que fueron dispersadas en Babel serían reconciliadas a través de la descendencia de Abraham. Y esa promesa se cumplió 2000 años después de Abraham, en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Hechos 2:1-11 describe la escena. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los discípulos de Jesús, galileos simples que solo hablaban arameo, de repente estaban hablando en idiomas que nunca habían aprendido. Y la multitud en Jerusalén, compuesta por judíos de todas las naciones donde habían sido dispersados, escuchaban el Evangelio en sus propios idiomas. Hechos 2:8-11 lista las regiones: partos, medos, elamitas, hilos y que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Lo ves? Babel dividió las lenguas para frenar la maldad humana. Pentecostés unió las lenguas para propagar el Evangelio. Babel fue juicio. Pentecostés fue gracia. Babel dispersó a la humanidad lejos de Dios. Pentecostés reúne a la humanidad de regreso a Dios. Y la herramienta que Dios usa no es una torre física, es una torre espiritual. La iglesia, construida no con ladrillos cocidos, sino con piedras vivas, creyentes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9 describe el resultado final. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud,
la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Esa es la Antibabel, no una humanidad unificada en orgullo, sino una humanidad diversa unificada en adoración, no construyendo hacia arriba para alcanzar a Dios, sino respondiendo a Dios que descendió para alcanzarnos. Pero regresemos a las ruinas de la torre por un momento, porque aunque la historia de Babel termina en Génesis 11, el impacto de Babel continúa resonando a través de toda la Biblia. Cada vez que ves una nación orgullosa que se exalta a sí misma, estás viendo el espíritu de Babel. Cada vez que ves un imperio que intenta unificar al mundo bajo su dominio, estás viendo la sombra de Nimrod. Cada vez que ves religión que confía en estructuras, rituales y poder humano en lugar de relación con Dios, estás viendo la teología de Babel. Egipto era Babel con pirámides. Asiria era Babel con crueldad militar. Babilonia, irónicamente, era literalmente Babel reconstruida. Cuando Nabucodonosor II reconstruyó la ciudad en el siglo VI a.C., no fue coincidencia que hiciera de la torre Etemenanki el centro de su proyecto. Quería revivir la gloria de Nimrod. Quería que Babilonia volviera a ser la ciudad que desafiaba al cielo, y Dios respondió de la misma forma. Daniel 5 registra cómo Babilonia cayó en una sola noche cuando Ciro el persa invadió mientras el rey Belsasar se emborrachaba en un banquete. Persia era Babel con burocracia eficiente. Grecia era Babel con filosofía. Roma era Babel con legiones. Cada imperio intentaba lo mismo, unificar el mundo bajo un solo gobierno, una sola cultura, un solo sistema, y cada uno colapsó. Porque Dios había establecido un principio en Babel: la humanidad caída no puede manejar poder absoluto. La diversidad de naciones es una gracia que previene que cualquier tirano domine completamente. Y ese principio sigue siendo relevante hoy. Los movimientos globalistas modernos que intentan crear gobiernos mundiales, economías globales unificadas, culturas homogéneas, están repitiendo el error de Babel. No estoy hablando de cooperación internacional, que es buena y necesaria. Estoy hablando de la ambición de eliminar fronteras, soberanías nacionales e identidades culturales para crear un sistema donde unas pocas élites controlan todo. Eso es Babel 2.0, y la Biblia predice que sucederá. Apocalipsis 13 describe una bestia que surge al final de los tiempos. Versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nota: sobre toda lengua y nación. Es una reversión de Babel, es la reunificación forzada de la humanidad bajo un líder anticristiano. Y esa reunificación solo es posible cuando la tecnología moderna permite comunicación instantánea global, algo que no existía hasta hace 50 años. Internet es, en cierto sentido, el idioma universal que Babel intentó preservar, no un idioma hablado, sino un idioma digital. Todos pueden conectarse, todos pueden comunicarse, las barreras geográficas ya no existen. Y con inteligencia artificial, las barreras de idioma literal están desapareciendo. Aplicaciones que traducen en tiempo real ya existen. Pronto será posible que un chino hable con un brasileño sin aprender portugués. Es conveniente, es útil, pero también hace posible lo que fue imposible después de Babel: el control global. Pero aquí está la esperanza. Apocalipsis también promete que el reino de la bestia será corto, 3 años y medio. Y después de eso, viene el Rey verdadero. Jesucristo regresa, no para construir una torre, sino para establecer su reino desde Jerusalén. Isaías 2:2-3 profetiza: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados,
y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Nota la diferencia. Babel decía, subamos nosotros mismos al cielo. El reino de Cristo dice, subamos al monte de Jehová, para que Él nos enseñe. Babel era ascenso humano. El reino de Cristo es descenso divino. Dios viene a nosotros. No necesitamos construir hacia arriba. Él construye hacia abajo, y cuando Él establece su reino, no será por la fuerza, será porque las naciones voluntariamente reconocerán que solo Él es digno de gobernar. Pero mientras esperamos ese día, ¿qué hacemos con las lecciones de Babel? Primero, reconocemos que el orgullo humano es el pecado raíz. Génesis 11:4 lo revela. Hagámonos un nombre. Todo el proyecto era vanidad. Querían fama, reputación, inmortalidad. Pero Eclesiastés 1:11 dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Los constructores de Babel pensaban que serían recordados para siempre. Pero hoy ni siquiera sabemos sus nombres, solo conocemos el nombre de Nimrod, porque la Biblia lo registra como advertencia, no como honor. Segundo, aprendemos que la unidad sin Dios es peligrosa. No toda unidad es buena. Hitler unificó Alemania. Stalin unificó la Unión Soviética. Mao unificó China. Pero esa unidad produjo genocidio. La verdadera paz no viene de forzar a todos a ser iguales. Viene de respetar diferencias bajo un Dios común que ama la diversidad. La Iglesia es el ejemplo perfecto. Judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, en todos diferentes, pero todos uno en Cristo. Esa es la unidad que honra a Dios. Tercero, entendemos que Dios no teme a la tecnología humana. No intervino en Babel porque tenía miedo de que la torre realmente alcanzara el cielo físico. Intervino porque la humanidad estaba usando tecnología avanzada con corazones malvados. La tecnología amplifica lo que ya está en el corazón. Si tu corazón es orgulloso, la tecnología te hace más peligroso. Si tu corazón es humilde, la tecnología te hace más útil. El problema nunca es la herramienta, es el corazón del que la usa. Y finalmente, recordamos que Dios siempre tiene un plan redentor. Babel no fue el fin de la historia, fue el comienzo de la historia de redención. De esa dispersión surgió Abraham. De Abraham surgió Israel. De Israel surgió Jesús. De Jesús surgió la Iglesia. De la Iglesia surge el Evangelio que alcanza a todas las naciones dispersadas en Babel. Dios convierte juicio en misericordia, usa maldiciones para producir bendiciones. Toma lo que el enemigo intentó destruir y lo reconstruye mejor. Si viajas a Irak hoy, puedes visitar las ruinas de Babilonia. Están a unos 85 kilómetros al sur de Bagdad. El sitio es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2019. Pero no esperes ver una torre gigante intacta. Lo que queda del Etemenanki es apenas la base, un cuadrado de escombros de ladrillo, la mayoría enterrado bajo siglos de arena y tierra. Saddam Hussein intentó reconstruir partes de Babilonia en los Tziontasin, años 80 y 90, poniendo su nombre en los ladrillos nuevos, imitando a Nabucodonosor. Pero su régimen cayó, igual que todos los anteriores. Lo que sí puedes ver son los restos de las murallas externas, la puerta de Ishtar, reconstruida parcialmente, y el área del Palacio Sur. Pero el Sigurat, la estructura más importante, la que supuestamente marcaba el lugar de la Torre de Babel original, es solo un rectángulo de escombros. Los arqueólogos han excavado solo una fracción de lo que hay debajo. Falta financiación, estabilidad política y, francamente, interés, porque admitir que Babel era real obliga a admitir que la Biblia era precisa. Y eso molesta a muchos académicos seculares, pero la evidencia está ahí. Tablillas cuneiformes describen la torre, Heródoto la describió, excavaciones confirman que hubo un sigurat masivo en ese lugar, y la dispersión lingüística a partir de Mesopotamia
Es un hecho reconocido por lingüistas, incluso los que no creen en la Biblia. Ellos lo llaman la dispersión protoindoeuropea o la migración semítica. Nosotros lo llamamos Babel. Misma historia, diferentes etiquetas. Y el impacto de Babel está por todas partes si sabes dónde mirar. ¿Por qué las culturas antiguas en continentes separados por océanos tienen historias similares de diluvios, torres y dispersión? Porque todas vienen del mismo evento. ¿Por qué los idiomas, aunque diferentes, tienen raíces comunes rastreables? Porque todos surgieron de una fragmentación lingüística. ¿Por qué la arquitectura religiosa de civilizaciones sin contacto entre sí se parece tanto? Porque todos llevaron la memoria de Babel con ellos. Pero más importante que la arqueología es la teología. Babel nos enseña que Dios es soberano. Los humanos planean, pero Dios dispone. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nimrod pensó que construiría un imperio eterno. Dios dijo no, y no hubo apelación, no hubo debate. Dios habló y la torre cayó. Babel nos enseña que la diversidad es un regalo. Sí, la confusión de lenguas fue juicio, pero también fue protección. Si toda la humanidad hablara un solo idioma y compartiera una sola cultura, un solo tirano podría controlar a todo. Las diferencias culturales, aunque causan conflictos, también crean balances de poder. Ningún imperio puede dominar completamente cuando hay barreras lingüísticas y culturales. Es incómodo, es complicado, pero es gracia. Babel nos enseña que Dios no necesita nuestras torres. Él no está impresionado con nuestros rascacielos, nuestras catedrales, nuestros monumentos. El templo más elaborado jamás construido, el templo de Salomón, fue destruido. ¿Por qué? Porque Dios no vive en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24 lo dice claramente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios quiere habitar en corazones, no en edificios. Y Babel nos enseña que el juicio de Dios es proporcional y justo. Él no destruyó a toda la humanidad otra vez. No envió otro diluvio, no mató a los constructores. Simplemente hizo imposible que continuaran en su rebelión. Los dispersó, les dio tiempo para arrepentirse y preservó un remanente fiel a través del cual vendría el Mesías. Ese es el patrón de Dios a través de toda la Biblia. Juzga el pecado, pero siempre con un plan de redención. Entonces, cuando miras las ruinas de Babel hoy, no solo veas ladrillos antiguos, ve una advertencia contra el orgullo, contra confiar en tecnología humana en lugar de Dios, contra intentar construir el cielo en la tierra sin incluir al Dios del cielo. Cada generación tiene que aprender esta lección, y cada generación que la olvida termina construyendo su propia torre de Babel solo para verla colapsar. Pero también ve una promesa, la promesa de que Dios no abandonó a la humanidad en Babel. Él los dispersó con un propósito, para que cuando el Evangelio fuera predicado, alcanzara hasta los confines de la tierra. Cada nación que surgió de Babel está en el plan de Dios. Cada idioma que se formó tiene un propósito. Y un día, Apocalipsis 7:9, se cumplirá. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Babel dividió, Cristo une. Babel construyó hacia arriba, Cristo descendió. Babel terminó en confusión, Cristo termina en claridad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay confusión en esa declaración, no hay ambigüedad. No necesitas construir una torre para encontrar a Dios. Él ya vino, ya pagó, ya resucitó. Y ahora ofrece lo que Nimrod nunca pudo dar, un nombre que dura para siempre. No hagámonos un nombre, sino Él te dará un nombre nuevo. Apocalipsis 2:17. Ese es el final verdadero de la historia de Babel. No termina con una torre en ruinas, termina con un trono en el cielo. Y todos los que confían en Cristo, de todas las naciones dispersadas en Babel,
estarán allí, unidos no por un idioma humano, sino por el lenguaje del amor de Dios, no por fuerza, sino por gracia, no construyendo hacia arriba, sino siendo levantados por aquel que descendió hasta la cruz, hasta la tumba y hasta el infierno mismo para rescatarnos. Así que la próxima vez que veas un rascacielos moderno, un proyecto de ingeniería masivo o cualquier esfuerzo humano que parece alcanzar el cielo, pregúntate, ¿es esto para la gloria de Dios o para la gloria del hombre? ¿Es esto obediencia o rebelión? ¿Es esto Babel o es esto el reino de Dios? Porque la diferencia entre los dos no es la altura de la estructura, es la humildad del corazón que la construye. Y si descubres que has estado construyendo tu propia torre de Babel, tu propio monumento al orgullo, tu propio intento de alcanzar a Dios por tus propios esfuerzos, detente, porque Dios ya demostró en Babel que eso no funciona. No puedes subir hasta Él, pero Él ya bajó hasta ti en Jesús, en la cruz, en la resurrección. Y esa es la mejor noticia que jamás podrías escuchar. La torre cayó, pero Cristo permanece. Babel confundió, pero Cristo clarifica. Nimrod falló, pero Jesús venció. Y esa, amigos, es la verdadera lección de la Torre de Babel. Ahora ya sabes la verdad completa sobre la Torre de Babel. No era solo un edificio, era una rebelión. No era solo ambición arquitectónica, era teología corrupta. No era solo un proyecto fallido, era una advertencia para todas las generaciones futuras. Y las ruinas que todavía existen en Irak son testimonio silencioso de que cuando el hombre intenta ser Dios, siempre termina en confusión. Pero la historia no termina ahí, porque después de Babel viene Abraham, después de Abraham viene Israel, después de Israel viene Jesús, y después de Jesús viene la iglesia. La dispersión que comenzó como juicio se convierte en bendición cuando el evangelio alcanza cada nación que surgió de Babel. Si quieres saber qué pasó después de Babel, cómo Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, la misma región donde estaba Babel, y cómo Dios comenzó su plan para redimir a todas las naciones dispersadas, haz clic en el próximo video en la pantalla. Ahí descubrirás secretos nunca antes revelados sobre el origen del pueblo judío y el pacto que cambiaría la historia del mundo para siempre.